Buenos días, profes. Espero este mensaje les encuentre muy bien. Como les había mencionado anteriormente, tenemos dos insumos de video adicionales para poder complementar el material teórico que ya se encuentra depositado en la carpeta Drive para insumo adicional de su trabajo final, que recuerden es un video de una duración mínima de 3 minutos, máximo de 5 minutos, sobre algún aspecto fundamental que ustedes hubiesen visto durante el desarrollo del diplomado. Iniciaremos en este caso esta sección de videos con este tema que es el CLIL, que tiene como título Integración Disciplinar en el Aprendizaje del Inglés. La idea es que identifiquemos las características más relevantes del enfoque CLIL en el aula para las diferentes poblaciones con las cuales nosotros nos enfocamos. Inicialmente es importante que CLIL, de su acrónimo de la definición en inglés, es Content Language Integrated Learning. Entonces, la enseñanza integrada de contenidos y lenguaje. Como su nombre muy bien lo indica, no se ve el inglés como una materia adicional o una materia que es diferente, que es disciplinar por sí sola, sino que es la excusa para que nosotros podamos dar y orientar nuestras diferentes clases. Esto que requiere que el profesor no solamente sea competente en inglés como lengua extranjera, sino que también considere y tenga presente que su fundamentación disciplinar debe estar orientada también a la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Adicionalmente, enseñar los contenidos en esa lengua objetivo. Entonces, no solamente enseñamos el lenguaje por separado, sino que simplemente el lenguaje se utiliza como una herramienta de comunicación activa. Por eso, es importante que el profe no solamente tenga la formación disciplinar del habla inglesa, sino que también sea bastante fuerte en su campo del saber. Tenemos algunas características fundamentales de este enfoque. Debe ser con un enfoque bilingüe, por supuesto, porque finalmente no se puede hacer en términos de blended learning, es decir, traducir. Mientras yo lo hago en español, alguien más lo está traduciendo, o yo lo hago en español y lo voy traduciendo alternamente. No, todo y completamente debe ser en inglés la orientación de la clase. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se requiere es que el estudiante pueda ver que todos los patrones gramaticales, vocabulario y todas las expresiones que ellos ven en su asignatura como tal del inglés se utilizan dentro del campo disciplinar. Adicionalmente, tiene un contenido académico, es decir, no solamente vamos a ver ejercicios correspondientes a nuestra clase disciplinar, sino que también se va a centrar en la enseñanza de sus contenidos como ciencias, historia, matemática y utilizando el idioma como este medio de instrucción. Mientras más el estudiante está siendo envuelto en este tipo de instrucción, obviamente va a desarrollar las habilidades holísticas del idioma, porque finalmente está recibiendo la instrucción en inglés, está desarrollando su oído, tiene que participar, está desarrollando su speaking, para realizar alguna asignación, está aplicando los contenidos gramaticales y el contenido de escritura. Por lo tanto, es un enfoque global con el cual podemos ir trabajando. Es fundamental también que tengamos presente que el docente no va a revisar los términos gramaticales o la adquisición de esa lengua por sí misma, no, el docente lo que se va a encargar es de garantizar que el estudiante entiende esa asignatura, historia, por ejemplo, que entiende lo que se le está enseñando y que el estudiante puede hacer efectiva su comunicación con referencia a los contenidos que está visualizando, con el fin de que pues obviamente el idioma objetivo sea la herramienta con la cual el estudiante va a potenciar todo el restante de las habilidades, tal cual lo hacemos en español. Es importante también que tengamos en cuenta la contextualización. Entonces, la enseñanza del inglés, en este caso, que es nuestra lengua objetivo, va a estar contextualizada por completo, porque finalmente lo que se requiere es que el estudiante pueda integrar esos saberes que está adquiriendo a través de la lengua, a través en este caso del inglés, porque finalmente va a estar conectada con situaciones relevantes, con material auténtico y con las habilidades que está progresivamente desarrollando. Y sin dejar atrás el enfoque comunicativo que tiene el CLIL, ya que finalmente el estudiante va a desarrollar todas sus actividades, sus asignaciones, trabajos grupales e individuales en esta lengua objetivo. Por lo tanto, es un medio de comunicación más no un medio de instrucción.
Hay muchísimos beneficios con referencia al CRIL, porque finalmente estamos apuntándole a la mejora de las habilidades lingüísticas de una forma contextualizada, de una forma natural, porque estamos trabajando en la fluidez, en la precisión con la cual un estudiante se comunica, tal cual nosotros lo hacemos en español. Hay un aprendizaje significativo también porque el estudiante está viendo que toda esa teoría que se enseña en la clase disciplinar la estamos aplicando también en el entorno de las asignaciones regulares. Y también el desarrollo de habilidades cognitivas. Recordemos que nosotros en nuestra corteza prefrontal, en esta parte de la frente, nosotros desarrollamos todo el pensamiento racional, todo el pensamiento científico, lo que podemos obviamente materializar cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma. Y no solamente es aprender vocabulario por separado, o estructuras gramaticales o reglas gramaticales por separado, sino que también necesitamos poner todas esas estructuras en acción. La corteza prefrontal es la que se encarga de la resolución de todos los problemas. Cuando aquí se nos presenta algún reto en idioma extranjero, nuestra corteza prefrontal se ejercita bastante, porque finalmente es el lenguaje, es el que me va a ayudar, es el canal de comunicación que me ayuda a resolver todas esas inconsistencias o todos esos retos que se vayan presentando progresivamente. Es decir, en este caso, nuestro aprendizaje en términos de integración de diferentes contenidos tiene diferentes retos. En términos del estudiante, porque finalmente el estudiante siempre debe tener un nivel competitivo en nivel de lengua, porque requiere ese nivel de lengua para poder hacerse entender y para poder entender lo que el docente está diciendo. Pero también es fundamental que el docente sea competente en la segunda lengua y adicionalmente también sea competente en su campo disciplinar. Por lo tanto, la institución educativa o los entes gubernamentales deben garantizar ese previo entrenamiento para el profesor, no solamente como su crecimiento profesional, sino también como su crecimiento personal, porque a eso le apuntamos cuando nosotros precisamente estamos desarrollando esa cantidad de herramientas en beneficio de nuestros estudiantes. No es solamente el hecho de seguir un libro de texto y de proponer diferentes actividades para que sean desarrolladas, sino de qué forma yo puedo utilizar el lenguaje como esa excusa para poder desarrollar todas las competencias significativas que estamos generando a través de ese enfoque que nosotros estamos proponiendo en ese caso. Si bien es cierto, hay una gran controversia, especialmente en nuestro país, teniendo en cuenta las grandes diferencias en términos académicos que tanto docentes como estudiantes podemos llegar a tener. Hay que garantizar que el docente se forme de una forma progresiva, de una forma constante, para obtener una certificación competente que garantice que tiene un nivel de lengua suficiente para poder dar la instrucción para la enseñanza del inglés a través de los contenidos que está orientando. Porque no se trata solamente de que el docente, como es de ciencias naturales, pueda brindar una clase en inglés, viceversa, no quiere decir que el docente de inglés, que es su formación disciplinar, pueda dar completamente una clase de historia. Se requiere una formación integral para que el docente pueda desarrollar esa estrategia y adicionalmente pueda hacer que sus estudiantes tengan un aprendizaje significativo. Aquí nuestra reflexión siempre va a ser ¿qué necesito yo como docente para poder desarrollar esa competencia? Para poder hacer que mis estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo. ¿Qué tanto me falta para formarme en nivel de lengua? ¿Estoy dispuesta para desarrollar esa competencia a nivel lingüística? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué cosas puedo hacer desde mi campo disciplinar para empezar a corregir ese tipo de situaciones y para que mis estudiantes sientan que estamos teniendo cada día más, cada clase más, un reto diferente en lengua extranjera? Anteriormente también habíamos dicho, por ejemplo, pegar los carteles alrededor del salón con instrucciones en inglés, independientemente de lo que yo instruya. También los comandos básicos, si por ejemplo voy a hacer que mis estudiantes guarden silencio, puedo diseñar una actividad en inglés para que pues obviamente ellos se vayan bajando en sus revoluciones y puedan guardar silencio y prestar atención. Que el lenguaje, que el inglés en este caso sea la columna vertebral de mi clase, independientemente de que sea mi área disciplinar o no. La idea en este caso es que el estudiante pueda desarrollar una competencia bilingüe o semibilingüe en los espacios donde nos estamos formando. Digamos que es a grandes rasgos las características más fundamentales que tenemos de este ambiente club.
Adicionalmente, tenemos aquí en este caso la gamificación. Entonces, es importante que tengamos presente que la gamificación no es solamente el juego por el juego. La gamificación tiene contenidos mucho más profundos. A simple vista se ve muy práctica. Sin embargo, vamos a ver que tiene unos elementos fundamentales que se deben contemplar al momento de realizar una actividad de gamificación. No quiere decir que solamente sea digital, no quiere decir que solamente sea una actividad que a simple vista no tiene ningún tipo de impacto. Kahoot, Quizzes son elementos que son de gamificación, pero no es la gamificación por sí misma. Por eso, en esta parte, en esta sección, vamos a identificar los elementos fundamentales de la gamificación en la educación para mejorar la motivación, el compromiso del aprendizaje de los estudiantes a través de la aplicación de los elementos de juego en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nuevamente, recordemos siempre que este tipo de elementos o este tipo de enfoques, modelos, estrategias no solamente son para la enseñanza del inglés, también los podemos aplicar desde nuestro campo disciplinar. Lo que podamos adaptar a ese campo disciplinar va a ser absolutamente valioso y muy significativo para nuestros estudiantes y también para que nosotras nos sintamos cómodas al momento de ejecutarlo. Ahora bien, si nos vamos a lo básico, que es la definición, la gamificación es la aplicación de conceptos y mecánicas de juego en entornos no lúdicos. Es decir, mi aula de clase no está diseñada solamente para el juego, es un espacio de aprendizaje. Sin embargo, yo puedo aplicar elementos de conceptos y mecánicas. Es decir, no es aplicar un juego por un juego, sino que requiere una elaboración mucho más cuidadosa. ¿Cuál es el objetivo finalmente de esta aplicación de la gamificación? Motivar y comprometer a mis estudiantes en sus actividades de aprendizaje. Entonces ya no tanto tablero, no tantas actividades que sean con referencia a guías, sino cómo puedo transformar esas actividades que yo hago en el tablero y esas actividades que yo hago a través de las guías de una forma un poco más activa y atractiva, especialmente para los estudiantes, con referencia a los gustos de ellos, al formato que ellos se les haga un poco más fácil. Esto se hace para que el aprendizaje sea más interactivo y divertido y efectivo. Interactivo porque en muchas ocasiones nuestros estudiantes no participan tan activamente de las actividades que nosotros proponemos y eso es un gran reto que nosotras tenemos en el aula. Adicionalmente que sea divertido. El concepto divertido también es bastante ambiguo. Lo que es divertido para mí puede ser divertido para otra persona diferente, pero lo importante es que haya variedad en esas actividades. Así que una clase podré cubrir algunos aspectos que para mis estudiantes podrán ser divertidos. La siguiente clase alguna otra población volveré a cubrir y voy rotando poco a poco. La efectividad la mido a través de las evaluaciones periódicas que yo haga. ¿Qué tanto me resulta trabajar con solamente una guía de clase que la desarrollen y qué tanto puedo yo avanzar en una evaluación o en una actividad cuando la propongo a través de un elemento de gamificación? Recordemos que estos elementos pueden ser abordados bien sea a través de juegos en línea o juegos en papel. Ahora bien, como siempre, nosotros tenemos elementos principales dentro de cada uno de los enfoques que hemos visto. Los elementos claves de esta actividad de gamificación son los puntos y las recompensas. Entonces, los estudiantes ganan puntos, se otorgan recompensas cada vez que ellos vayan haciendo alguna actividad de forma consecuente. La carita feliz, ese número 5, ese número 10, dependiendo de nuestro rango de calificación, va a ser transformada por esos puntos y esas recompensas dentro del ámbito de gamificación. Hay niveles y hay desafíos. No voy a quedarme permanentemente en un solo nivel de aprendizaje o en un solo contenido temático, sino que voy evolucionando. No puedo empezar por lo más complejo y llegar a lo más básico, sino que tengo que empezar de forma ascendente. Empiezo con lo básico, vocabulario, si estamos trabajando en inglés, vocabulario, después empiezo a armar oraciones, después hago composiciones a través de elementos de gamificación. ¿Cómo puedo yo comprometerlo? Entonces, a través de los desafíos y las misiones. A continuación se te presenta esta misión, este desafío para que lo puedas resolver y poco a poco voy subiendo ese nivel de complejidad.
Ahora bien, tengo unos elementos de competencia porque finalmente si doy puntos y recompensas, si hay niveles y desafíos, es evidente que algunos estudiantes se van a quedar en diferentes niveles de competencia o en diferentes niveles de aprendizaje y algunos van a ganar más o menos puntos con referencia a cómo yo haya diseñado la actividad. Aquí no solamente trabajamos nuestro campo disciplinar, sino que también trabajamos habilidades blandas, cómo los estudiantes se enfrentan a la frustración, cómo los estudiantes trabajan en equipo, qué tal es su trabajo individual. Entonces aquí vemos que la gamificación es un elemento bastante holístico que nos permite abordar diferentes estrategias, diferentes formas de saber, aprender y comportarse en esa pequeña sociedad que tenemos en el aula.